sueño con que esto esté en San Pedro y no las sillas vacías. Muchos alumnos buscando la excelencia académica. San Pedro está necesitando esa posibilidad. Lamentablemente pareciera que no ha reaccionado y estamos perdiendo mucho tiempo. Cuando el mundo se moviliza a través de la excelencia y la competencia sana, puede ser que nuestros chicos de San Pedro no tengan la posibilidad de una excelencia mayor porque los funcionarios públicos que refieren a que buscan la mejor calidad de vida de sus conciudadanos no lo hagan. Bueno, lo vamos a hacer. Hoy nos vamos de esta universidad con las pilas bien cargadas. Nos han dicho que es posible, que están dispuestos, que hay recursos, solamente falta la voluntad política. Y nosotros la vamos a conseguir, independientemente que pertenezcamos a un partido de la oposición al gobierno, pero no interesa hoy la bandería. Lo importante son nuestros hijos, nuestros alumnos, el futuro de nuestro pueblo. San Pedro tiene que volver a ser lo que alguna vez fue, una brújula, un faro en la región. Cuando yo estuve diputado, copiamos lo de Junín, en esa época era el Centro Universitario de Junín, tomamos toda la letra, regional, y repetimos lo mismo en San Pedro. Con fondos de la Cámara financiamos un estudio. Es decir, primero, bueno, se hizo la creación del centro, participó intendente peronista Pácaro, y presencia en San Pedro, no poca cosa para nosotros en ese momento, Tello por La Plata, Suberó por Buenos Aires y Arino por Rosario. Claro, sí. De eso financiamos, buscamos un lugar físico. Yo conseguí el Automóvil Club, lo que era antiguamente el Automóvil Club en la Ruta 9, vieja, que está en la entrada de San Pedro, Río Tala, pensando en que Río Tala puede ser cabecera universitaria o de excelencia educativa, producto que perdió todo lo que era sus recursos naturales, que era la fruta y la producción hortícola. La soja se llevó junto todo, le dábamos vida, empezó a funcionar el centro. Se hizo con la Universidad de Rosario un relevamiento de qué tipo de carrera, dio como resultado hacer carreras no tradicionales, buscar carreras, bueno, como tenemos el INTA Investigación, tenemos el INTA Extensión, está el campo también de la Universidad de Buenos Aires, allí hay tiene el campo experimental, la Universidad de Agronomía, y dio como resultado una carrera de técnicos en cultivos intensivos. Con la idea de que a los 2 años posteriores, 3 años, desde a los 2 años podían seguir la carrera en Buenos Aires y terminaban siendo ingenieros. Claro. Una carrera también. Sí. Alcor nos financió un laboratorio, un curso de primera, empezó a funcionar. O sea, recibieron los chicos estos allí, un curso de 25, se recibieron 12. Claro, si es el CBC, o el 21. Sí. Hoy el Automóvil Club no se usa más, lo entregaron hace un par de meses atrás, y están refugiados con carreras a distancia, informatizadas, creo que con la Universidad de Salta o con una red de universidades. Sí, venden, tipo que te venden paquetes de educación. Sí, pero funciona en el centro de San Pedro. Bueno, mi idea, hablé con la gente del Automóvil Club, el lugar físico está. Ayer hablé con Marcos Arana, que participó en la reunión política y el presidente del Club Náutico, un club que tiene más de 7.000 socios, el club más importante. Y la idea le gustó. Voy a hablar con Pablo Acti, que es el gerente general tipo CEO de Alcor, que es amigo. Bueno,
pudiéramos llevar, es decir, trasladar una extensión de 1 hora. Bueno, como soy muy inquieto, dije, bueno, busco a ver posibilidades. Por eso quiero que vos me des. Mira, nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros creemos que hay que, bueno, la universidad se ha afianzado, que Junín y Pergamino ya tenemos un lugar ganado, que en la región somos la primera opción. Nosotros ya presentamos el informe del ingreso de este año y la verdad que se ha consolidado muy bien. Y ahora estamos en Rojas y 9 de julio, armando sedes nuestras. Así que con todo, sin demasiados problemas, en San Pedro podríamos pensarlo seriamente. También en esta idea de hacer carreras intermedias para que terminen en Pergamino o en Junín de acuerdo a la carrera. Pero tramos que a los chicos les permita visualizarse en alguna actividad en 2, 3 años, en 6, que es la gran dificultad, y que además a nosotros nos cuesta mucho más competir porque te vas a Rosario, se van a Buenos Aires. Así que, con todo gusto, nada que no estemos haciendo. De hecho, nosotros habíamos pensado en Arrecifes, tuvimos una muy mala experiencia, llevamos una carrera de técnico en administración por el municipio, y como el intendente pasó del Frente para la Victoria al masismo, el ministerio no financió más. Entonces quedó una promoción y se acabó, y ahora estamos en esta semana levantando todo y trayéndolo. La cuestión también es eso, si no hay continuidad, es un disparate. Yo, bueno, primero agradezco que estemos en el buen camino y que podamos. No, sí. Nosotros, yo estrategia de fíjate que San Pedro tiene referencia con Varadero, tiene referencia hasta con Ramallo mismo, San Antonio Areco, el mismo Arrecife. No, sí, nosotros podríamos con esto vincular la región de la salida a San Pedro como un eje. El automóvil Club nos viene al pelo porque está justo en el ingreso del ingreso a San Pedro. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo articularíamos? No, por eso ahí, mira, los proyectos. Nosotros tenemos que generar alguna relación con instituciones, nosotros en general lo hacemos con los municipios. Nosotros tenemos el centro universitario, que ya tiene relación directa con el municipio. Por eso. Tenemos el municipio que, bueno, es de un signo de gobierno provincial y nacional, lo cual nos facilita. No, por eso. El hecho de que Julio hoy es precandidato a intendente también por el frente de Scioli. Y él tuvo que ver, no, por eso para acompañar. Ahí necesita un consenso y una relación con instituciones estables. O sea, esto, aún con el municipio, si el tipo después larga todo, no significa nada, porque entonces nosotros te dicen, no, esto lo arregló él. Pero por lo menos achicás el margen de que es un disparate. Y la otra es que el que está poniendo plata ahora es Mariotto para estas cosas. De hecho, nosotros estamos en San Miguel del Monte, en Media, bueno, hasta en Pinamar nos han pedido actividad. Para esto, carreras a ciclo cerrado que empiezan y terminan. Entonces, lo que primero creo que hay que hacer es ofrecer este tipo de cosas concretas y ir, lo que puedo decir, ¿no? El centro universitario, a ir dotándolo en el tiempo de otro volumen de actividad que permita pensar que bueno, esto se transforma en una sede de la universidad naturalmente. Ahora, pensar que lo haces mágicamente, no, porque nadie lo va a financiar. Ahora, financiar carreras, acomodar un lugar, tener convenio, eso ya estamos en hacer. La verdad que no fue en vano venir a Pergamino, charlar con sus autoridades y ya nos ponemos a trabajar.
Si Dios quiere, vamos a hacer una reunión próximamente con las autoridades del centro universitario, con su coordinadora, que es Lidia Esteves. Tendremos alguna reunión de trabajo también con el intendente municipal y, si es necesario, con todos los candidatos o precandidatos a intendente o a fuerzas vivas de San Pedro. No podemos perder esta posibilidad que nos dice el rector, que es posible, que hay presupuesto, que solamente hay que plantear el interés y, bueno, fortalecerlo. Así que bienvenido sea para que San Pedro tenga el centro universitario.